Ok, buenas noches. Vamos a dar comienzo al CIPAS correspondiente a la etapa 3 del curso de Sistemas Dinámicos del periodo académico 1604. Voy a compartir pantalla. Voy a iniciar con una pregunta que han estado realizando bastante y es con el caso de los ejercicios A y B, que pues son ejercicios diferentes a lo que se explicó en la webconferencia, dado que en la webconferencia se trabajan sistemas eléctricos. Y el hecho de que tengamos ecuaciones con exponente 2, no se les ha generado confusiones y la idea es que comencemos a mirar como estos ejercicios en primera instancia. ¿Listo? ¿Me confirman si están visualizando la presentación? Bueno, una página de PowerPoint. Sí, se ve. Ok, gracias. Listo. Habíamos hablado que el procedimiento como tal era todos los sistemas que ustedes tienen se les entregaron con dos ecuaciones. Los 5 ejercicios tienen 2 ecuaciones cada uno de los 5 ejercicios. Por lo tanto, en todos los procedimientos se desarrolla exactamente de la misma manera. ¿Cuál era el procedimiento? Si alguien lo recuerda o lo puede comentar acá. ¿Laplace? Lo primero que hacíamos era aplicarle Laplace a cada una de las dos ecuaciones y de esa manera llevábamos el sistema, las ecuaciones que teníamos del tiempo a la frecuencia. ¿Qué era lo que nosotros buscábamos con Laplace? Básicamente era quitar los términos donde teníamos derivadas, que en este caso para los ejercicios A y B teníamos derivada segunda para ambas ecuaciones. En los ejercicios C, D y E son derivada primera o de orden 1. ¿Listo? Entonces, independientemente del sistema, lo primero que teníamos que hacer era aplicar Laplace. Listo. Después de aplicar Laplace, ¿qué era lo que teníamos que realizar? Si alguien lo recuerda. Teníamos que despejar una variable. Teníamos que despejar una variable en alguna de las dos ecuaciones e ir a reemplazarla en la otra ecuación diferente a la cual ya utilizamos. ¿Cuál variable? La que nosotros no necesitábamos. ¿Cómo lo determinamos? Dependiendo de qué era mi entrada y qué va a ser mi salida. ¿Por qué les hago hincapié en que tengo que ir a reemplazar en la otra ecuación diferente a la que ya despejamos? Si tenemos dos ecuaciones, lo ideal es que si yo utilizo la primera, hay un equivalente, pues voy a reemplazar en la segunda. ¿Qué sucedería si lo reemplazan en la misma ecuación que están despejando? Matemáticamente, ¿eso a qué nos llevaría? Estaríamos, Quedamos con dos derivadas en la misma función, en la misma ecuación. pero si en este caso tenemos esta misma derivada y es la que voy a despejar, ¿en dónde la voy a reemplazar? En esa misma derivada. Eso, quedaría la derivada y el equivalente dentro de la misma ecuación. Exacto. Y si nosotros hacemos eso, ¿qué estaríamos haciendo? Igualando un término que por obvias razones ya sabemos que es el mismo. Si yo tengo al lado izquierdo x igual a 2 más 5, bueno, 2 más 5y, y voy a reemplazar esa x en la misma ecuación, ¿qué me va a quedar? 2 más 5y igual a 2 más 5y. ¿Qué va a pasar? Eso es simplemente una equivalencia y ese me va a llevar un resultado igual a 0. ¿Por qué? Porque matemáticamente yo no puedo despejar una variable y reemplazarla en la misma ecuación de donde la estoy despejando. Eso no se puede hacer. Por eso algunas personas han estado preguntando, pero es que me da 0 o mágicamente quedan con una sola variable que ni siquiera la tenían en esa ecuación. Entonces, primero que es importante que ustedes tengan presente eso. Si despejo en la ecuación 1, reemplazo en la ecuación 2. No puedo reemplazar en la misma que llamé ecuación 1. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta ese procedimiento, ¿cómo vendría quedando esta nueva ecuación del lado izquierdo si yo le aplico Laplace? ¿Qué me quedaría en el primer caso si yo le aplico Laplace a una derivada segunda?
Eso ya creo que lo explicamos en la webconferencia. ¿Qué pasa si yo le aplico Laplace a una derivada? ¿En qué queda convertido? Tendría que quedar el resultado como en la tabla, el equivalente a una tabla pues que nos han mostrado como para, o sea, para no hacer el procedimiento y dar un equivalente según la función de la tabla. Ahora sí, ¿cuál es el equivalente si ya sabemos cuál es el Laplace de una derivada? Equivalente de S. Cuando yo le en aplico, función de ese, exacto, cuando yo le aplico Laplace a una derivada de orden 1, me queda la letra S. Pero en este caso le voy a aplicar Laplace a una derivada de orden 2. ¿Qué me debe quedar? Es el cubo. Porque al cubo si es de orden 2. es Ese de al cuadrado. cuadrado. Tengan cuidado con los números. Si es orden 2 la derivada, pues Laplace es de orden 2. Si la derivada es de orden 1, Laplace es de orden 1. ¿Listo? Cuadrado y cubo hay mucha diferencia. ¿De qué variable? De la variable y1. Y eso es igual. El resto solamente me va a cambiar donde yo tenga la derivada. Pues voy a copiarlo tal cual está. Y solamente me va a cambiar acá. Por eso. El resto me queda tal cual lo tengo. Lo único que nos va a cambiar es los términos donde nosotros tenemos derivadas. Y lo mismo hacemos con la segunda ecuación. Sucede exactamente igual. El único término que va a cambiar es donde nosotros tenemos la derivada. Entonces, si es derivada segunda, nos queda C cuadrado por Y2, porque Y2, porque estamos hablando de la variable Y2. Y acá donde teníamos derivada por la letra S por Y2. Acá me faltó Y1. Por Y1, S por Y2. Las demás se sostienen igual. Alguien me estaba haciendo una pregunta y era que cómo hacían para aplicar lo que yo les decía del número de la cédula, los términos. Voy a hacer el ejemplo de una cédula de estos valores. ¿Cómo reemplazábamos nosotros eso? Entonces voy a leer por acá en el ejercicio y en el ejercicio nos decía que la variable K1 es el primer dígito de su número de documento de identidad. Entonces voy a reemplazar. Donde aparece la variable K1, voy a reemplazarlo con el número que aparece acá en el primer dígito. ¿Cuál es el primer dígito de este número de cédula que yo acabo de ubicar en la diapositiva? El 1, profe. Entonces, ese es el valor que va a reemplazar donde aparezca K1. En la otra ecuación aparece K1 en algún punto, no. Solamente teníamos para reemplazar un 1 en una variable. Ahora nuevamente el documento. K2 equivale al último dígito de su número de documento de identidad. ¿Cuál es el último dígito de esta cédula? 7. El número 7. Entonces reemplazamos donde haya K2 por el número 7. Número 7, K2 por el número 7, K2 por el número 7. Siguiente término. B1 por el número del grupo colaborativo. Entonces yo voy a decir que el grupo colaborativo al que yo pertenezco es el 200. Entonces, B1 por 200, que es mi grupo colaborativo. Solamente había un término para reemplazar. B2 equivale al tercer dígito de su documento de identidad. ¿Cuál es el tercer dígito de este documento de identidad? El número 3. ¿Listo? Entonces, donde aparezca B2, voy a reemplazar por el número 3. Listo, reemplacé por el número 3.
Ahora me dice, la masa 1 equivale al cuarto dígito de su número de documento de identidad. ¿Cuál es el cuarto dígito de esta cédula? 4. El número 4. Entonces, todo donde va la masa 1, vamos a reemplazar por el número 4. Y finaliza diciendo que la masa 2 es el quinto dígito de su documento de identidad. ¿Cuál es el quinto dígito de esta cédula? 5. El número 5. Es donde hay M2, voy a reemplazar por el número 5. Y ya reemplazamos los posibles datos que podía darle un valor numérico de acuerdo a las indicaciones de la guía. Estas son mis ecuaciones, ya cada una aplicándole Laplace. Listo. Después de hacer esto, bueno, ya nos queda es simplificar según corresponda. 200 dividido en 4, ¿cuánto nos da? 50. 50. 50, entonces 1 más 7 nos da 8 y 8 dividido en 4. Acá 1 más 7, 8 y 8 dividido en 4 nos da 2. Voy a quitar esto. Ahí. 2 por Y1. Y este sí, 7/4, no le podemos simplificar nada. Y al lado derecho tampoco le podemos simplificar nada. Entonces tenemos las dos ecuaciones con las que vamos a trabajar. Listo. En la webconferencia les indiqué que quienes tenían el grupo colaborativo par, la salida iba a ser Y2. Quienes tienen el grupo colaborativo impar, la salida va a ser Y1. Yo pertenezco al grupo 200, por lo tanto es un grupo colaborativo par. ¿Cuál va a ser mi salida? Y2. Entonces, ¿cuál es la variable de todas las que tengo acá? Tengo Y1, tengo Y2 y tengo F. ¿Cuál es la variable que no necesito? Si ya sé que la entrada es la F y la salida va a ser Y2, ¿cuál es la variable que no necesito? Y1. Entonces, ¿cuál es la variable que tengo que despejar en alguna de las ecuaciones para reemplazar en la otra? La misma Y1, ¿listo? Entonces, voy a despejar Y1 de esta primera ecuación que tengo acá a la izquierda. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es la idea para despejar Y1? Dejar al lado izquierdo, en este caso, en un solo lado de la ecuación, todos los términos que tienen esta variable. Entonces, acá tengo menos 50S. Ya sabemos que cuando yo le cambio de lugar en la ecuación, va a cambiar de signo. En este caso está negativo. Debo pasarla al otro lado del igual con signo contrario, es decir, positivo. ¿Listo? Y tengo menos 2Y1. Está con signo negativo. También debo cambiarle el signo cuando la paso al otro lado del igual y va a quedar más 2Y1. ¿Es claro este procedimiento? Simplemente lo que hacemos es un despeje matemático. Importante, tengan cuidado con los signos. Profe, Señor. una consulta. Entonces el 7/4 no se divide porque no da número entero. La F, 7/4. la F se llama F. Solamente conoce un valor cuando la voy a simular. Mientras tanto, se llama F. Del lado que tiene 7/4 por Y2. En este caso queda este lado porque voy a despejar Y1. Entonces, necesito dejar a un lado todos los términos que tienen a Y1. Ah, ya. ¿Listo? Listo. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería factorizar Y1. Entonces, vamos a factorizar Y1. Entonces, Y1 factor de. Primer término sería S cuadrado. Más 50S. 50S. Más 2. ¿Por qué razón? Y1 por S cuadrado me da, o sea, bueno, al primer término que es S cuadrado por Y1 le factorizo Y1, que me queda S cuadrado.
Al segundo término le quito Y1, ¿qué me queda? Más 50S. Al tercer término le quito Y1, ¿qué me queda? Más 2. ¿Listo? Y lo que tenemos al otro lado del igual, o al lado derecho del igual, simplemente se va a sostener de la misma manera. No le hacemos ningún ajuste. Listo. Ahora acá nosotros tenemos fraccionarios. Son variables diferentes porque en un lado tengo multiplicando Y2, en otro lado tengo multiplicando la letra F. Pero ambos están divididos en 4. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es simplemente dejar el mismo denominador. Entonces acá yo le puedo decir F más 7Y2, todo dividido en 4. Y ya simplemente me queda que Y1 multiplicado por esto es igual a esta fracción. Pero yo necesito despejar Y1. ¿Qué necesito hacer? Despejar, ¿verdad? Esta operación que está en el paréntesis está multiplicando a Y1. ¿Cómo debe ir al otro lado del igual? Hacer la función contraria. ¿Cuál es la función contraria de multiplicar? Dividir. Dividir. Entonces, ese término simplemente ya lo quito de acá y va a quedar multiplicando por 4. Y esta es el despeje de Y1. Con este voy a trabajar en la ecuación 2. ¿Dónde tendría que utilizarlo? Acá. Entonces, simplemente lo que acaban de despejar acá de Y1, lo tengo de la ecuación 1, lo tengo que reemplazar donde diga Y1 en la ecuación 2. ¿Listo? Y ya esa sería la continuación del procedimiento. Si ustedes verifican en qué términos nos quedó Y1, ¿qué variables tenemos? Tenemos la variable F, que es mi entrada, y tenemos la variable Y2, que es mi salida. Entonces voy a hacer lo siguiente. Va a traer todo esto, y todo eso va a entrar a multiplicar acá. En términos de qué queda toda esta ecuación. Tenemos en alguna parte de esa última ecuación la letra Y1, luego la variable Y1. No, ya no. Ya no. Está en términos de qué. Una F, De Y que y es mi Y2. entrada, y de Y2, que fue lo que dijimos, que como mi grupo colaborativo es el número 200, es par, mi salida va a ser Y2. Ya las tengo en lo que yo necesito para obtener mi función de transferencia, claro, porque ya las tengo en función de la entrada, que es la F, y en función de la salida, que es la Y2. Tutora, una consulta, perdón. Señor. Pues yo estoy en literal D, y pues yo lo que hice fue como reemplacé los valores como me han indicado de acuerdo a mi grupo colaborativo, de acuerdo a mi número o sea, los valores de resistencia, condensador, porque si usted me está hablando de que mi grupo es impar, mi grupo es el 46. No, es que el ejercicio A tiene una característica y tiene dos salidas, tiene Y1 y tiene Y2. Por eso les estaba diciendo que si el grupo es par o si el grupo es impar. Es solo para el ejercicio A. Es el único que tiene esta particularidad. Los demás, Ok, cada uno ok. tiene qué es su entrada y qué es su salida. Este es el único que Listo. tiene esta particularidad. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces, acá simplemente queda que para las personas que tengan este ejercicio, continúen con el procedimiento. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces, en primera instancia, tendrían que romper este paréntesis que tenemos acá en el denominador. 4 por s cuadrado, 4 por 50s y 4 por 2. Y una vez tengan esa operación, van a romper todo este nuevo paréntesis que nos queda ahora. Todo este resultado lo van a multiplicar por 7/4. Es decir, el número 7 lo van a multiplicar por lo que aparece en el numerador. Y el número 4 por lo que les va a aparecer en el denominador. Acuérdense que multiplicación de fraccionarios es línea directa. Y ya después empiezan ustedes a dejar a un lado las Y2
y a un solo lado la variable que va a tener, la f. Y ese es el procedimiento para que ustedes obtengan la función de transferencia de este sistema. Les recuerdo, es un sistema con dos ecuaciones diferenciales de orden 2. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a hacer el despeje matemático, se van a dar cuenta que al multiplicar este s cuadrado por este s cuadrado que tenemos en el denominador, nos va a quedar el sistema de orden 4. El sistema A es un sistema de orden 4. El sistema B también tiene la particularidad que tiene dos derivadas de orden 2. Por lo tanto, el sistema B también va a ser un sistema de orden 4. Son los dos únicos sistemas de los 5 que son de orden 4. Y ya los otros 3 sistemas son de orden 2. ¿Alguna pregunta de este procedimiento? Ok, asumo que no. Bueno. Miremos las ecuaciones del sistema B. Voy a traerlas por acá. Esta es la ecuación 1. Y esta es la ecuación 2. Tenemos un sistema de ecuaciones muy similar al que acabamos de desarrollar. Lo que les decía, dos ecuaciones con orden 2. Por lo tanto, ya sabemos que al aplicar Laplace en esta ecuación de la izquierda, me va a quedar ese cuadrado. Y al aplicar Laplace en la ecuación de la derecha, en cambio, también me va a quedar ese cuadrado. Lo mismo, ustedes ahí ya van a tener que es K1, que es M1, que es B1, que es K2, que es B2. Creo que esto sobra. Y simplemente es hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro ejercicio. Reemplazar que es cada una de estas variables, aplicamos Laplace y en este ejercicio sí nos indican cuál es la entrada, porque nos dicen una entrada R de T y nos dicen que cuál es la salida en este sistema. La salida es Y de T. Y. Entonces de acá vamos a obtener la salida. Y. ¿Qué variables tenemos que nosotros no estamos utilizando? Si la entrada es R y la salida es Y, ¿cuál sería la que despejaríamos en este caso? Y2. ¿Cómo? La Y, profesora. Pero la Y es la salida. Q. Tengan cuidado, la entrada es la letra R, la salida es la letra Y. Si yo la despejo, me quedo sin salida. La variable que no necesitamos es la variable Q. Tengan mucho cuidado con eso, porque si ustedes despejan la Y, la estamos eliminando. ¿Listo? Entonces, eso es importante que ustedes tengan mucho cuidado con cuál es la que van a despejar. Por eso les reitero, tengan cuidado cuál es su entrada y cuál es su salida, para que no tengan ese inconveniente. Listo, apliquémosle Laplace a esta ecuación de la izquierda. ¿Qué nos queda del primer término? Tenemos derivada segunda de la letra Q. ¿Qué nos queda? S2. Q2. S2. Exacto, nos queda, voy a dejar acá, S cuadrado por Q. ¿Listo? No olvidemos la variable Q. Le aplico Laplace a este término, no cambia porque no tiene derivada. Le aplico Laplace al tercer término, B1 sobre M1 por la derivada de Q. Acá sí ya nos aparece una derivada, entonces por S, por S de Q. Q. ¿Listo? Acá no nos cambia nada, no hay derivada. Acá sí nos cambia porque tenemos derivada de Y. Entonces, ¿en qué nos queda convertida esta parte? Por S, por Y. Y el último término no cambia. Listo. Les voy a señalar en rojo aquellos términos con los que sí nos quedamos.
las S, perdón, las Y y las R. ¿Listo? Y en verde se supone que quedaría el que nosotros no vamos a usar. O sea, la que tendría que despejar. Acá y acá. Listo. Esto con respecto a la primera ecuación. Respecto a la segunda ecuación. ¿Qué nos queda en la segunda ecuación? Entonces, nuevamente la derivada, como es de orden 2, por Y. ¿Listo? Acá nos aparece derivada, entonces S por Y. En esta no nos cambia nada. Acá sí nos aparece derivada nuevamente, pero es de Q. Y la última no cambia. Entonces, nuevamente, por verde voy a reemplazar las Q, que son las que no necesito. Y ya las Y, que sí son las que voy a necesitar para mi salida, las voy a reemplazar con color rojo. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer en el siguiente paso? Despejar la variable que no necesito. ¿Para qué? Despejar Q. Exacto. Despejar Q para ir a reemplazarla en la otra ecuación diferente a la ecuación que estoy utilizando para despejar. ¿Listo? Les reitero, por eso todos los sistemas tienen dos ecuaciones. Entonces ya, ¿en cuál de las dos ecuaciones despejo? La decisión es de ustedes. Ustedes son los que deciden en cuál ecuación la van a despejar. Entonces, digamos, voy a utilizar en esta primera. Entonces, ¿qué términos tienen Q? Tenemos esta. Esta negativa pasa a ejercer la función contraria, es decir, positiva. Acá encontramos esta otra, también negativa, va a pasar positiva. Y listo. Tenemos las tres que son con la variable Q al lado izquierdo y el resto al lado derecho. ¿Qué me quedaría hacer acá? Ahora sí, factorizar la Q. Exacto. Entonces la voy a quitar acá. Y paréntesis. La quité en el primero, la quito en el segundo y la quito en el tercero. De tal manera que todo esto que acaba de quedar en el paréntesis tendrá que pasar como denominador de esto que tenemos al lado derecho. ¿Y cuál es la intención de hacer este despeje? Que cuando ustedes ya hallen esta equivalencia, ese dato lo van a reemplazar acá donde aparece la Q en la otra ecuación. Entonces ahí ya le queda para que las personas que tengan este ejercicio reemplacen los valores de la misma manera. O sea, todos los ejercicios se les dice, la variable, en este caso la masa 1 equivale a tanto, la constante K1 equivale a su número de cédula, al quinto dígito de su número de cédula. Entonces, el mismo procedimiento que hicimos acá para reemplazar los datos con una cédula de ejemplo, es el mismo que van a tener que utilizar en todos los ejercicios porque en todos acude a esos datos. Les recuerdo, sistema de orden 4. ¿Por qué? Porque tenemos dos ecuaciones y cada ecuación es de orden 2. Acá, pues, a diferencia de la anterior, sí sabemos cuál es mi entrada, que es la letra R, y cuál es mi salida, que es la letra Y. ¿Listo? Y, pues, ya se tiene lo que son las ecuaciones de los sistemas eléctricos. Entonces voy a utilizar por acá el sistema D. Tengo el sistema D por acá. Y tengo las dos ecuaciones del sistema D. Sistema RLC con sus respectivos datos, sus respectivas ecuaciones. ¿Cuál sería el procedimiento? Exactamente el mismo. Recordemos, ¿qué es lo primero? Bueno, pues en este caso reemplazar cuáles son los valores de resistencias, de condensadores de bobinas. En los otros, reemplazar qué vale la masa 1, la masa 2, la constante K1, constante K2, B1 y B2 se aplica. En este caso, pues los valores de resistencia, condensador y bobina. Listo.
ese sería mi primer paso. Segundo paso, aplica para todos igual, Laplace. ¿A qué le aplico Laplace? A las dos ecuaciones. El hecho de tener dos ecuaciones no es un capricho. Ustedes ya se dieron cuenta que con una reemplazo, despejo y reemplazo en la otra, y ahí sí obtengo mi función de transferencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mismo sistema. Entonces no es un capricho que tengamos dos ecuaciones. Y obtengo mi función de cuando hacemos el despeje. ¿Listo? Entonces, en este caso, en los circuitos eléctricos les he dicho que las salidas que van a evaluar son los voltajes en el condensador. Y las entradas vienen siendo los voltajes de las fuentes. En ese orden de ideas, ¿cuál es la variable que necesitamos quitar? O despejar. IL1. En IL1. este caso, son las corrientes. ¿Listo? Las corrientes en la bobina. Esas son las variables que entraríamos a despejar. Entonces, el procedimiento, si ustedes se dan cuenta, es exactamente el mismo, solamente que pues en los dos ejercicios primeros nos sale un poco más extenso porque son sistemas de orden 2. O sea, hacen multiplicaciones y nos van a quedar S4, S3, S2, S1 y sin S. Acá pues solamente nos quedan S2 y S1. Pero a diferencia, en los circuitos eléctricos que nos quedan de orden 2, vamos a hacer el análisis del sistema transitorio con la ecuación base de un sistema de orden 2. En los ejercicios A y B, al quedarnos ecuaciones de función de transferencia de orden 4, los hacemos únicamente con el 70%, cuando se alcanza el 70% de la amplitud, con la gráfica. Mientras que ya en los ejercicios eléctricos sí se tiene que hacer con ecuación. Pues el tema del teorema teorema del límite de valor finito, que es donde utilizamos la ecuación del límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia, aplica para los 5 sistemas. O sea, en los 5 sistemas tenemos que aplicar el límite, llegamos a una respuesta y pues hacer la gráfica. Hace un momento estábamos con un compañero de ustedes revisando que no coincidía el sistema diagrama de bloques que hicieron con el ejercicio en la tarea anterior y con la función de transferencia, a pesar de que el estudiante tenía las mismas ecuaciones. Pero ya al final nos dimos cuenta que es por tema de paréntesis. Entonces es cuestión de revisar que tiene que no solamente tener la misma forma de onda, sino llegar al mismo punto. Si ustedes comparan el diagrama de bloques que hicieron en la tarea pasada, que lo hicieron con Simulink, si ustedes recuerdan, algunas personas lo presentaron, como se les está indicando en unos videos que yo les compartí, que traían un bloque de constante y el step, o sea, lo sumamos. Otras personas solo presentaron el step. Entonces, quienes tenían el bloque de constante, tengan presente que van a tener el sistema multiplicado por ese valor de constante. La mayoría tenía, creo que 5 en ese valor de constante. Entonces, si digamos, en step el sistema les llegaba a 1, pero cuando hacen la comparación con el diagrama de bloques de la tarea pasada, pero es que este llegaba a 5 y subía a 6. ¿Por qué razón? Porque lo están multiplicando por el número 5. Entonces tengan eso también muy presente porque obviamente no me van a decir, es que no llega al mismo valor. Entonces tengan presente las ganancias. Perdón, porque el step en la tarea anterior, pues hubo que colocarlo con mayores valores para que mostrara la gráfica. No, pero en ese caso eran valores en tiempo, de cuando se presentaba la interrupción. En ese caso no aplica. Yo les hablo es de un bloque de ganancia que utilizábamos en MATLAB, de constante. El step sí nos va a generar el mismo comportamiento porque en MATLAB, en el código de MATLAB utilizamos el step. Entonces le estamos diciendo que también nos altere en 1. La diferencia es que ya con código se lo hace, ahí sí nos visualiza en el valor que nosotros necesitamos. Mientras que en el otro nos tocaba casi que a prueba y error, ¿no? Que muchos decían, es que no le alcanzo a ver para que se note. Entonces, por eso, seguramente el step lo dejaron en, no sé, 2000 segundos, seguramente. Pero yo me refiero a la amplitud de la gráfica.
Y eso lo hacían con una constante, que algunos, de lo que por lo menos en los grupos que yo acompaño, la mayoría los vi que tenían el número 5 o el número 9. ¿Listo? Ok. Doctora, Directora. perdón, otra consulta. Señor. Para graficar donde hallamos las dos raíces con MATLAB, digamos, en este, bueno, en uno de los eléctricos, porque el numerador me da acompañado por la S, digamos, Sí. por ejemplo, 4S más 3, por ejemplo. Ahí el numerador, ¿cómo lo coloco para hacer la gráfica? Porque pues en el ejemplo que vimos, lo colocamos, pues sí, es un número, exactamente, no me da compuesto, digamos, no me da con la suma, sino un número únicamente. Ok, ya en el Simulink, ¿sí? Sí, señora. Ya, permítame mientras que abre MATLAB, mientras carga MATLAB y Simulink. Entonces, aclaro otra cosa acá que usted me hizo acordar. En el sistema, gracias por tomarlo nuevamente. Acá, mientras el compañero le estaba hablando, yo le estaba señalando esta parte. Aquellos ejercicios, en este caso, de los circuitos eléctricos, que tienen la variable de entrada en ambas ecuaciones, les va a pasar lo que él decía, van a obtener un 0. ¿De dónde se obtienen los ceros? Del numerador de la función de transferencia. Cuando solo la tenemos en un lado, nos va a dar un número constante en el numerador. ¿Listo? Entonces, voy a dejar de compartir acá. Y voy a compartir acá. ¿Me confirma si están visualizando MATLAB? Sí, doctora, se está visualizando. Listo. Entonces, les aclaro. Lo que yo les decía antes de la ganancia, me refería al bloque constante, a este bloque. Que algunas personas lo tenían acá con el número 5. Entonces, digamos, en el límite, cuando ustedes hallaron teoría del valor final, les daba que llegaba a 1. Cuando graficaron con step en comando, les llegaba a 1, pero cuando lo graficaron acá les llegaba a 5. Pero es que no está funcionando igual, pero no están teniendo en cuenta que acá ustedes le pusieron el número 5. ¿Listo? A esto me refiero. Porque algunas personas le hicieron el diagrama, como yo les había comentado en unos tutoriales que se les compartió, que teníamos el bloque de constante y el step. ¿Listo? Entonces voy a tomarlos acá y se tomó la suma. Entonces esta es mi entrada. ¿Listo? Y la pregunta que estaba haciendo acá el compañero. Entonces, en los bloques continuos, recordemos que aparece la función de transferencia. Sí, profesora, qué pena, la función de transferencia en este caso integra lo que hacían los dos integradores. Sí, señor. Acá ya tiene en cuenta todos los que utilizábamos en el pasado. En el pasado, por ejemplo, en el ejercicio A y B utilizábamos 2 integradores por ecuación, o sea, 4 integradores. Acá van todos en la función de transferencia. Por eso nos da S a la 4. Acá ya los tiene en cuenta todos. Correcto, profesor. Listo. Ustedes le dan doble clic. Entonces, no sé, me voy a inventar. Que me daba la ecuación era 4S más 5. 4 espacio 5. Y en el denominador me daba 125S cuadrado más 25S más 430. ¿Listo? Ustedes le dan acá OK y él ya lo sabe. El hecho de que ustedes le dejen los espacios para MATLAB es un cambio de variable. ¿A qué se refiere con cambio de variable? Es decir, que paso de no tener S a tener una, a tener S al cuadrado, a tener S al cubo, a tener S a la 4. Por ejemplo, alguien está graficando la del ejercicio A. Un ejemplo del ejercicio A les dio 12S cuadrado más 4S más 5. Y en el denominador nos dio 125S a la 4 más 78S a la 3
más 25S a la 2 más 71S más 430. O sea, acá ya nos aparecen 5 términos. Le damos OK y él nos dice, este sistema es de orden 4. ¿Por qué? Porque tiene S a la 4. ¿Listo? Cada vez que ustedes le dan un número y un espacio para separarlo de otro número, en la función de transferencia es que le estamos agregando un término más que va a depender de la letra S. ¿Listo? Tutora, y perdón, y para graficarlo, no acá en Simulink, sino para la gráfica que se hace en MATLAB normalmente, el numerador coloco igual, digamos 4S más 5, Pero es que porque dime. para la gráfica que hacemos para la que comparamos, eso sí puede comparar con la de la tarea pasada, donde nos da las raíces, que nos da los dos polos negativos, o que nos lo da directamente, que nos resuelve la cuadrática, con el, le ponemos el numerador, le ponemos el denominador y él nos da dos gráficas. El procedimiento es igual. En ese caso, el procedimiento es exactamente el mismo. O sea, desde que ustedes le garanticen que queda la función de transferencia tal cual ustedes la tienen, tienen que darles exactamente los mismos datos. Entonces, Ok, doctora, acá. gracias. Espérame, dejo de compartir esta. Y vamos a hacer la prueba con código, ¿listo? Ahí están visualizando. Tutora, una pregunta. A mí en la función de transferencia hay un número muy grande, 930.384 S cuadrado. Por los números que tienes, ese qué ejercicio es, creo que es el C, el D o el E. ¿Sí? Es el C, tutora, el C. Sí, es por los números cuando ustedes tienen que multiplicar la resistencia por los condensadores. Pero es ahí en la gráfica me toca colocarle al step como 8.000 y es al tiempo me toca colocarle como 18.000 para que me grafique. ¿Por qué? Por los números tan altos que tienes. Porque tienes 90.000, ¿qué? Que fue 930.384 S cuadrado más 3.640 Por eso, S. entonces imagínate, 1 sobre 930.000. Eso ahí ya te está diciendo nomás la magnitud de tan pequeña que va a ser tu gráfica. 1 sobre, o sea, el número que acompaña a la S cuadrado es el número que va a determinar como el primer punto o qué tan amplia va a ser tu gráfica. Y 1 sobre 930.000 es casi 1 sobre 1.000.000. Estás hablando de micros por 10, casi por 10 a la menos 6. Entonces, por eso es que tú le tienes que dar unos datos de configuración tan amplios tanto en el step como en el tiempo de simulación de la gráfica. Es por eso. Ok, tutora. Mira, quien me estaba preguntando ahorita lo de MATLAB, que cómo lo tenía en cuenta. Entonces, se supone que el numerador teníamos 4S más 5 según el ejercicio, ¿cierto? Entonces, simplemente el numerador, que antes lo teníamos con el número 3 en la webconferencia, entonces ahora le decimos que es 4S más 5. Y acá simplemente le decimos que la función de transferencia es igual a la función TF del numerador con respecto al denominador. Y él te grafica, te da la función de transferencia. Listo, tienes 4S más 5 sobre 125S cuadrado más 25S más 430. Y ya sobre esto hallamos los polos. Entonces, recordemos que los polos son solamente del denominador, ¿no? Roots, roots del denominador. Nos da los dos polos y ya es graficarlos. Locus, ¿les permite visualizar la gráfica? Todavía no.
No, todavía no se ve. Aquí no se ve. La función de compartir. ¿Ahí sí? Sí, ya. Sí, ahora sí. Listo. Entonces, miren, la teníamos acá en la función de transferencia en Simulink. 4s más 5 sobre 125s cuadrado más 25s más 430. La tenemos acá en la ventana de comandos por código. Graficamos 4s más 5 sobre 125s cuadrado más 25s más 430. Determinamos los polos porque nos dan dos, porque estamos hablando de un sistema de segundo orden, ¿cierto? Nos dan dos polos y nos dan polos en el semiplano, son negativos y los tenemos dentro de los números imaginarios también. Y al graficarla, obtenemos la función. Entonces, ¿qué significa que sea como esta línea curva? Es decir, que él puede abarcar todo ese procedimiento o todo ese espacio con la suma. Y el 0 lo toma de 4s más 5. Entonces, si ustedes lo despejan, el 0 nos da en menos 5 sobre 4. Y es el punto que nos está dictando acá, menos 5 sobre 4. Aproximadamente, o sea, menos 1.25. Menos 1.25. Directora, una consulta. ¿Esta gráfica acompaña el punto 3? Para allá. Las raíces. ¿O la colocamos anexa? Sí. Y acá tenemos los polos. ¿Listo? Y acá, cuando nosotros generamos la gráfica, miren la respuesta a un escalón de la función de transferencia. Entonces recordemos lo que yo les decía, cuando se alcanza el 70%, muy seguramente si yo le hallo, muy seguramente no, yo le hallo el límite a esto cuando S tiende a 0, simplemente me queda 5 sobre 430. Entonces matemáticamente 5 dividido en 430 nos da 0.011. Entonces, miren a dónde llega la gráfica. 0.011, ¿sí? 0.0116, 0.0116, ¿cierto? Entonces, el 70% de esto sería como el tiempo de respuesta. Entonces, sería aproximadamente por acá. Y el tiempo sería 16.8 segundos para este caso, ¿sí? Pues bueno, si ustedes ya se dan cuenta, este sistema nos va a tener una indicación de sobreamortiguado, subamortiguado, pues bueno, eso ya ustedes lo van a analizar dependiendo de los datos que obtengan cuando le hagan el análisis transitorio. ¿El sistema va a ser estable? Sí. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta va a tender, a pesar de la oscilación, tiende a un punto de equilibrio, que aproximadamente a los 60 segundos ya trata de mantenerse en el punto de equilibrio. Entonces eso... Directora, ese valor para determinar si es amortiguado o sobreamortiguado puede dar, por ejemplo, 20, 21. No. No es tan alto. No. Acuérdense que en la webconferencia vimos, por acá tengo abierto, en la webconferencia vimos que está entre 0 y 1, incluso pues puede dar mayor que 1, pero cuando nos da mayor que 1, el sistema se va a demorar mucho en llegar a estabilizarse en el punto, o sea, el tiempo va a ser muy extenso. Pero tengan presente que para hallar ese dato, algo que se me olvidó decirles, que bueno, más que todo es en la siguiente actividad donde lo vamos a reforzar, es que acá obtenemos un número que antecede a la variable de ese cuadrado. Pero cuando ustedes van a analizarlo, sobre todo cuando aplican lo de Routh-Hurwitz, él asume que el primer término que va a acompañar la variable de mayor exponente va a ser siempre el número 1. ¿Cómo hacemos eso? Está multiplicado por 125, lo que hacemos es todos los términos de la ecuación los vamos a dividir en 125. ¿Cuáles son todos los términos? El 4, este 5, este 125, este 25 y este 430. Es por esa razón que muy seguramente cuando ustedes están aplicando la ecuación para
Para determinar el sistema transitorio les da números altos. Es por esta razón. Porque cuando ustedes van a aplicar esa fórmula la tienen que tomar con S multiplicada por un 1. La fórmula es esta. Dense cuenta que acá no les dice que antes de la S hay un número o una variable, como si sucede acá. En el segundo término no, sí nos dice que hay un 2, que está el delta y que está omega sub n. Pero en la S nos la muestra como solamente el S cuadrado multiplicado por 1. Y si ustedes se dan cuenta en los sistemas, ustedes no tienen un 1 antecediendo el S cuadrado. Entonces, antes de hacer este análisis transitorio, conviertan este S cuadrado multiplicado por un 1. Y ahí sí desarrollen. Muy seguramente ese dato que tú tienes que es un 8. Me dices que vale 8, posiblemente te va a dar un número mucho menor. Ah, ok, director, gracias. Sí, creo que ese fue el inconveniente entonces. Vale. Profesor, tan Señor. amable, ¿me puede aclarar la gráfica que queda como una elipse? ¿Cómo sería la interpretación ahí? No entiendo qué significa. Ya. Ay, esta, ¿sí? Sí, señora. Entonces te dice que toma, es el de los polos. O sea, ahí está, como está en el eje X o cerca del eje X, es estable, ¿cierto? Acordémonos que la teoría nos dice que si están en el semiplano izquierdo, sean imaginarios o sean reales, el sistema es estable. ¿Por qué? Porque están en el lado izquierdo. ¿Qué significa que estén en el lado izquierdo? Que son negativos. ¿Listo? Sí. Entonces miremos. Lo que no... Acá negativo y acá negativo. Entonces eso ya nos indica que el sistema va a ser estable. ¿Qué significa esta curva? Entonces, si nos damos cuenta, acá como estamos hablando de números imaginarios, los números imaginarios funcionan como polares, es decir, círculos. Yo no puedo decir que simplemente, acá él me dice su polo o su raíz está en este punto, pero tenga presente que él puede abarcar todo lo que representa los polares, que son los círculos, ¿listo? Pero el punto como tal es el que te presenta acá como una X. Ya, sí, sí. ¿Listo? Pero después ese círculo lo montas por lo que tenemos números imaginarios en el polo. ¿Listo? Sí, correcto. Listo, chicos. Igual, créanme que ustedes comienzan a desarrollarlo y incluso se pueden dar cuenta que no era tan difícil. Siempre y cuando ustedes tengan presente esto que les estaba diciendo acá. Reemplazamos los datos. Bueno, acá hicimos la plus primero. Reemplazamos los datos. ¿Estaba con el que estaba haciendo, el último que estaba haciendo? Señor. Pude continuar con el que estaba haciendo, que lo empezó, pero ya intervenimos a preguntar. ¿Este? Ese, sí, señora. Bueno, ya ahorita miramos. Reemplazan los datos y lo que empiezan a mirar es cuál es la variable que no necesito. ¿Cuál es esa? La que no es ni entrada ni salida. Y empiezan a despejar y de esa manera obtienen la función de transferencia. Entonces, como decía acá el compañero, apliquémosle la plus a esta función. Tengo una derivada. ¿Qué me queda de la derivada? La S. La S por la variable. Ese, pues. ¿Hay alguna otra derivada en esta ecuación? No. No. Entonces nos vamos ahora con la otra ecuación. Le aplicamos el Laplace a la otra ecuación. ¿Qué nos queda? Acá sí tenemos una derivada. ¿Qué nos queda cuando le aplico Laplace a una derivada? La S. Por la variable. No tengo más derivadas. Ya sabíamos que la que tengo que despejar es y L, ¿cierto? Entonces voy a ir con esta primera ecuación. Entonces todos los términos que están acompañando acá, en este caso a y L, los envío para el otro lado. Entonces, primer término. ¿Con qué signo está esta que acabo de resaltar? Positivo. Positivo. ¿Con qué signo va a pasar al otro lado? Menos. Digo, Negativo. Listo. Y este otro que estoy resaltando. pasa positivo. Pasa. Positivo pasa. Está negativo, va a pasar positivo. Y acá más sobra.
¿Qué es más recomendable? ¿Primero reemplazar los valores que nos dieron o realizar la plaza? Pues en el caso que ustedes tienen los valores, reemplácenlos primero, porque pues posiblemente esto ya nos va a reducir. Bueno, en algunos Lo que casos amplía, hay, pero en otros reduce. ahí en el reemplazo de R1 y C1, los dos se operan normalmente como Como números, si fuera, no sí, importa que uno digamos, sea resistencia a otro condensador. exacto. ¿Por qué? Porque yo les dije, acuérdense en la tarea pasada, la resistencia está en ohmios y el condensador está en farads. Entonces, la resistencia vale, no sé, 75. Entonces, 75 y el condensador vale 15. Lo reemplazan así. Las unidades, resistencias en ohmios, condensadores en farads. ¿Listo? Listo. Ya tenemos esto, que nos quedaría despejar IL completamente. Entonces, C1 está dividiendo a IL, entonces pasaría al otro lado a hacer ¿qué función? Multiplicar todo. Exacto. Pasaría a multiplicar todo. Entonces aquí sería condensador 1 por C1. Acá en vez de 1 tendríamos el condensador 1 y acá en vez de 1 tendríamos el condensador. Igual acá mire que se cancelan algunos términos. Entonces antes nos reduce un poco la ecuación. Entonces nos queda 1 sobre la resistencia 1. Acá también 1 sobre la resistencia 1. Y tenemos nuestra primera, la ecuación de IL. Y este valor es el que vamos a reemplazar aquí. Entonces, voy a traerla por aquí. Listo. Todo esto entra aquí. Y lo mismo, ya cuando ustedes reemplacen los valores, entonces R2 por L1 va a multiplicar cada término del paréntesis. Es decir, eso, R2 sobre L1 por este primer término. R2 menos, ¿no? Acordémonos que acá hay un menos. Uno que tiene en el lado izquierdo multiplicando con la S. ¿Qué pasa con ese término? Era el que estaba acá acompañando, dividiendo a IL. ¿Cómo? Usted está reemplazando el IL1 del lado derecho, el que está al borde de la hoja. Y el IL1 que está multiplicando a ese. Ah, ok. Acá también me haría falta. Sí, señor. Tiene toda la razón. Entonces acá simplemente vengo y reemplazo nuevamente eso. Sí, tienes toda la razón. Entonces lo mismo. Acá eso ya me queda muy grande. Sí. Listo. Y lo mismo, entonces tendrían que multiplicar, si se dan cuenta acá cuando ustedes multiplican este S por este de acá, ya les sale el S cuadrado. Que es muy seguramente por acá no les va a salir otro S cuadrado. Entonces ahí esa operación ya sería romper todo este paréntesis que tenemos al lado izquierdo, romper este paréntesis que tenemos acá al final al lado derecho y agrupar términos. Miremos si tengo alguna variable que no sea la que necesito. BC1, B1, BC1, B1, BC1, BC1, B1 y BC1. Ya tengo todo en términos de lo que yo necesito. ¿Qué es lo que necesito? Voltaje del condensador 1, que es la salida, y voltaje 1, que es la señal de entrada. ¿Listo? Y ahí procedimiento pues seguiría haciendo el mismo para todos. Les voy a compartir en el chat el enlace de la asistencia. Para que por favor se registren allí. Okay. Con los otros dos sistemas, el sistema C y el sistema E de los circuitos eléctricos, sería un procedimiento similar a este. Como la pregunta que nos hacía ahorita el compañero, ¿es mejor aplicar Laplace primero o después de reemplazar los datos?
Pues bueno, ya ustedes toman la decisión. Pero antes de hacer todas estas operaciones de reemplazo, sí es bueno que reemplacen primero los datos. ¿Por qué? Porque pues si ustedes se dan cuenta acá ya se vuelve muy tedioso seguir con R1, con C1, ¿sí? Mientras que si ustedes ya tienen los números, incluso algunas personas, lo que hicimos ahorita acá en este ejemplo, que dije que 75 por 15. Entonces hacían la operación 75 por 15, 1125. Entonces 1 dividido en 1125 y estaban trabajando con los exponentes, con los decimales, perdón. Entonces eso también lo pueden hacer. Eso les ayuda a reducir de cierta manera muchos datos acá en la operación. Que por ejemplo ustedes ven esta ecuación y dicen, no, eso está muy extenso. Pero pues posiblemente acá, cuando reemplacen, pues de pronto esto pudo quedar más sencillo. Incluso aquí ustedes pudieron haber hecho que este dato que tiene IL está restando, lo pasábamos acá. Y ya simplemente reemplazábamos en un solo lado. Eso también lo pueden realizar. Acuérdense que matemáticamente ustedes tienen varios caminos para llegar a un mismo resultado, ¿no? O sea, profesor, el mejor consejo es coger las dos ecuaciones que nos anexaron para de ahí arrancar y ahí cambiar los valores y continuar haciendo todo este procedimiento, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, toman las ecuaciones, reemplacen los valores que corresponda de masas, de resistencias, de condensadores, de constantes K, y ahí se apliquen el Laplace y ahí se empiecen a operar. Al utilizar los decimales no habrá problema de pronto que los valores no se los tome tal cual. Sí les va a variar un poco cuando utilizan decimales porque no siempre vamos a tomar los mismos datos, ¿cierto? Yo puedo decir que tomo las 3 primeras cifras de un decimal, pero alguien puede decir yo solamente tomo una y eso nos va a cambiar totalmente la respuesta. Entonces, recomendación, pues de pronto al final sí hagan las operaciones con decimales, por el resto trabajen con fraccionario. Hasta donde se puede trabajar con fraccionario. Hacer una pregunta ahí, y cuando pregunta zona y centro en la asistencia que ponemos, el de cada uno. Sí, señor. La zona, digamos, tú eres de, no sé, zona occidente, centro Dos Quebradas, o sea, en el que están matriculados cada uno. Ah, pensamos que era el del profesor siempre. No, en este caso, no, es que este formulario es diferente al nacional. Yo lo registro en el nacional, sino que para obtener los datos para la asignación de puntos en dado caso que sea necesario. Entonces, cuando se relacionan en el nacional, yo no tengo acceso al listado. El de Cúcuta es Zeta Cori Oriente, tutora. Sí, señor. Zeta Cori. Una consulta. Señor. ¿Académico de la carrera o es la materia? Programa académico, la ingeniería o la tecnología que estás estudiando. Ok. ¿Me iba a preguntar alguien? Sí, yo, profe, una consulta. Dime. Los ejercicios A y B, no sé si te mando un correo o lo que al foro, cuál es la entrada y salida que le corresponde a No, cada el uno. ejercicio B lo dice la guía. Mira, en el ejercicio B la guía dice, se tiene como señal de entrada a RDT, que es el nivel de la calle, y la salida es YDT, que representa la posición vertical del chasis del vehículo. Pero en el ejercicio A lo indiqué en la web, porque teníamos dos salidas. Una salida Y1 para la masa 1 y una salida Y2 para la masa 2. En la web conferencia fue donde les indiqué que números colaborativos pares trabajan con salida Y2. Números colaborativos impares trabajan con salida Y1. Ah, ya, ok. Gracias. Bueno. Entonces, no olviden registrar la asistencia con todos sus datos. Y ahorita tan pronto finalizamos la reunión, que exporte el video y lo subo a YouTube y se los comparto en el grupo de Skype y en un foro de noticias y al correo interno a todos. ¿Listo? Ok. Gracias. Bueno, a ustedes por su participación y recuerden que pues estamos a 12 días de finalizar esta actividad y aprovechen que en estos momentos pues realmente las participaciones no son tan altas,
como para que tengan la retroalimentación de parte de los tutores, aprovechen los espacios de Skype. Directora, otra consultica, perdona, antes de terminar. Señor. Pues para el criterio de Ruth Hurwitz en el, por ejemplo, en los eléctricos, que es ¿cómo es? De orden 2. De orden 2. Pues yo lo estoy mirando y pues me parece, o sea, ese es como sencillo el de orden 2. Sí, lo que pasa es que en los de orden 2, pues por lo general lo que se suele utilizar es la función cuadrática. Más que todos los de criterio Ruth Hurwitz y los otros que ustedes van a ver más adelante, aplica para sistemas de orden superior, es decir, de ese cubo en adelante. Entonces, más que todo es para los ejercicios A y B. Sí, pero bueno, como en la guía dice, pues yo lo hice con el de Ruth Hurwitz y me pareció como... Te sale como de 3 renglones. Sí. Sí, no hay problema. Por lo que solo tienes ese cuadrado. Sí. Sí, no hay problema. Ok, doctora, gracias. Bueno, sí, señor. Listo, chicos. Entonces, les agradezco su participación y espero compartirles más tarde Gracias. en la grabación. Recuerden registrar la asistencia y que tengan una excelente noche. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, feliz noche. Gracias. Gracias.